continuamos con el, vamos a la estructura ósea de la cabeza y ahora vamos a ver el hueso esfenoidal. Este hueso es un hueso clave, ¿verdad? Porque si ustedes ven, este hueso se articula con los demás huesos del cráneo, con todos. Y si se fijan, forma la mayor parte de la base del cráneo, ¿verdad? Por eso se dice que este es un hueso clave, ¿verdad? Porque se articula con todos los demás huesos del cráneo. Ahí está, miren, hacia el frente con el etmoides y el frontal, hacia los lados con el temporal, hacia la parte posterior con el occipital e inclusive aquí en esta sección se articula con los parietales. Veamos este huesecito que cuando ya lo vemos así por separado parece una mariposa, ¿verdad? Entonces, así como una mariposa le podemos ver un cuerpo, que es esta zona de acá. Aquí, me parece que aquí yo puedo dibujar el cuerpo, sería esta área, ¿verdad? Ese sería el área del cuerpo. Y las alas tiene dos tipos de alas. Tiene un ala mayor, que es toda esta área. Una a cada lado, por supuesto, ¿verdad? Y tiene un ala menor, que sería esta de acá, ¿verdad? Entonces así, más o menos, podemos ver, ¿verdad? La forma de la mariposa. Muy bien. Entonces, en el cuerpo, en el interior, podemos ver, ustedes ven los huequitos del cuerpo. Aquí están los senos del esfenoides, ¿verdad? Entonces, el cuerpo es hueco internamente. Miren, entonces ahí están los senos del esfenoides y aquí pueden verlo ustedes. Por eso está aquí estos huequitos, porque son los senos del esfenoides. Luego, en la parte superficial del cuerpo, tenemos una protuberancia, que es esta, que es la silla turca, que es una estructura con forma de silla de montar, que está en la cara superior del cuerpo del esfenoides. Entonces, esa es la silla turca. La silla turca está formada, no sé por qué me dejó, está formada por dos protuberancias en la parte anterior que son los tubérculos hipoficiarios. En la parte anterior. Aquí le pone otro nombre, pero son los tubérculos hipoficiarios. Y la parte huequita, ¿verdad? La depresión que hay entre los tubérculos y la parte posterior. Entonces, esta se llama la fosa hipoficiaria. Esta que tenemos acá en celeste, la fosa hipoficiaria. Aquí se aloja la glándula hipófisis, ¿verdad? Y luego aquí tenemos esta, se llama el dorso de la silla, que es la protuberancia posterior. Entonces tenemos, miren, una protuberancia anterior, que se llaman tubérculos hipoficiarios, una fosa intermedia, una depresión intermedia, que es la fosa hipoficiaria, y una protuberancia posterior, que es el dorso de la silla, ¿verdad? Entonces es como similar a una silla de montar caballo, por eso se llama silla turca. Muy bien. Entonces, luego tenemos lo que son las alas. Estas serían las alas mayores, ¿verdad? Estas serían las alas mayores. Y estas
las alas menores. Las alas mayores proyectan hacia los costados del cuerpo y forman la porción anterolateral de la base del piso del cráneo y la pared lateral de la cabeza, ¿verdad? Por eso es que lo vemos en la pared lateral de la cabeza, delante del hueso temporal. Y las alas menores son estas, son más pequeñas, ¿verdad? Ahorita las vemos porque están seleccionadas, están en agua, son estas rosadas, ¿verdad? Esas son las alas menores. Forman un borde del hueso anterior y superior a las alas mayores. Forman parte del piso del cráneo y parte posterior de la órbita del ojo. Si nosotros vemos el hueso esfenoidal articulado, entonces vemos que el esfenoides forma la parte posterior de la órbita. Y ustedes pueden ver que hay forámenes. Está que entre el cuerpo y las alas menores, delante de la silla turca, tenemos el foramen óptico, que son estos, miren. Este es el foramen óptico, entre el cuerpo y las alas menores. Y entre por fuera del cuerpo, entre las alas mayores y las menores, se encuentra la hendidura, que es la fisura orbitaria superior, que es esta. Miren, entre la unión de las alas mayores y las menores se encuentra la fisura orbitaria superior. Si nosotros lo vemos, perdón, no sé por qué me salió eso. Entonces aquí, este que tenemos acá, este es el foramen óptico. Miren, entre el cuerpo, que es el azul, y las alas menores, que son las rosadas, y esta es la fisura orbitaria superior, que está entre las dos alas, ¿verdad? Luego tenemos una proyección hacia abajo, que son las apófisis pterigoides, ¿verdad? Estas son las apófisis pterigoides mediales y laterales, ¿verdad? Forman un ala que están hacia abajo. Y estos forman la porción lateral y posterior de la cavidad nasal. Estas ayudan ya a formar la cavidad nasal. Luego dice que en la base de la apófisis pterigoides, en el ala mayor del hueso, se encuentra el foramen oval. No, este es el redondo. Aquí tenemos, miren, esta es el foramen oval. Este que está acá. Ay, perdón. Muevo para el otro lado. Este que está aquí huequito es el foramen oval. Que está cubierto por fibrocartílago. Y otro foramen es el foramen redondo, que está en las partes anterior y medial del hueso. Es este foramen, el redondo. Y cuando lo vemos en el piso del cráneo, que yo creo que el piso del cráneo la podemos ver aquí mejor, quitamos esto. Entonces vemos la diferencia de las formas de los orificios. El redondo, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un círculo bien formado, y el oval es más alargado, ¿verdad? El redondo pues se caracteriza por su forma circular redonda, y el oval, que es más alargado. Ese sería el esfenoides. Ahora pasamos al etmoides. Dijimos que el etmoides es un hueso, ¿verdad? Que tiene forma de colador. Es un hueso delicado, está en la parte anterior del piso del cráneo y medial respecto a las órbitas. Está en medio de las dos órbitas, ¿verdad? Ahora, el hueso etmoides forma parte, la porción anterior, parte de la porción anterior del piso del cráneo.
forma la pared medial de las órbitas, ¿verdad? Y forma también la parte superior del tabique nasal. Vamos a desvanecer el maxilar. Entonces ustedes pueden ver acá, miren, la cavidad nasal está formada en parte por el etmoides, ¿verdad? Y forma el mayor porcentaje de las paredes superiores y la nasal, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí en la versión inferior. Entonces, este huesito tiene en la parte superior la placa o lámina cribiforme. Ahí, si ustedes notan, esta es una parte del hueso que tiene orificios y es en estos orificios por donde pasa o que forma, esos orificios son el foramen olfatorio. Aquí pasa el nervio olfatorio, ¿verdad? Cuando veamos el sistema nervioso lo vamos a ver bien. Y si ustedes ven, la parte anterior protruye esta cresta que se llama crista galli. Aquí quizás esto lo vamos a bajar. Miren, esta cresta se llama crista galli. Aquí se inserta al lado del cerebro, que es una membrana que separa los dos hemisferios cerebrales. Ahora, hacia abajo de la cresta está la lámina perpendicular del etmoides. Esta forma la parte superior del tabique nasal. Divide la cavidad nasal en una porción derecha y en una izquierda, ¿verdad? Luego ustedes notan que hacia los lados se tienen lo que son las masas laterales y estas masas conforman el mayor porcentaje de la pared entre la cavidad nasal y las órbitas. Y aquí no se ve, pero tiene entre 3 y 18 espacios, que son los senos. Aquí ustedes ven que aquí nos ha puesto que está como huequito por dentro, porque esos son los senos. Miren, aquí lo han abierto. Aquí se pueden ver, estos son los senos, son cavidades, ¿verdad? Son los senos etmoidales. Ya los vamos a ver más adelantito también. Ahora, hay dos masas, dos apófisis delgadas y cilíndricas laterales con respecto al tabique nasal, ¿verdad? Entonces que, si ustedes notan, son estos son los cornetes. Este sería el cornete medio, este que tenemos aquí en azul. Y este, bueno, dice que es el laberinto, el cornete, este es la lámina, este es el cornete medio. Son cornetes o turbinas nasales. Están las superiores y las medias. Aquí lamentablemente no puedo observar los cornetes nasales superiores, solo los cornetes nasales medios. Estas estructuras un poco redondeadas lo que hacen es que ayudan para que el aire se arremoline cuando pasen. Por eso es que este le llama laberinto, ¿verdad? Porque el aire va a chocar con las paredes de los cornetes, se arremolina, entonces se calienta y luego va a atrapar todo el polvo por el moco que hay, ¿verdad? Que cubre los huesos. Entonces el airecito al entrar va a entrar con menos moléculas alergénicas, ¿verdad? Y va a entrar calientito. Y entonces esa es la acción de los cornetes, ¿verdad? A remolinar el aire para que éste se humidifique, se caliente y se libere, ¿verdad? De esas sustancias que son, perdón, que pueden dar alergia, ¿verdad? Muy bien, entonces con este terminamos los huesos del cráneo.
Pasemos un momento a la presentación. Aquí tenemos los huesos del cráneo, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver ciertas estructuras que no hemos visto. Por ejemplo, aquí tenemos el seno esfenoidal. Miren, el seno frontal, ¿verdad? Que son ciertas estructuras que no hemos podido como verlas bien. Esta es la que les decía, que esta es la vista inferior del cráneo, ¿verdad? Y este es el piso del cráneo, ¿verdad? Entonces ahí vemos las estructuras. Ahora aquí tenemos, miren, las celdillas etmoidales, que son entre 3 y 18 celdillas. Y aquí podemos ver el cornete nasal superior, que es este que está acá, y el cornete nasal medio. Hay un cornete nasal inferior, pero esos son huesos aparte y son ya huesos de la cara. Son separados. Entonces los huesos de la cara son 14. Y también hay huesos pares y huesos impares. Están los huesos propios de la nariz, los maxilares superiores, los cigomáticos, los lacrimales, los palatinos y los cornetes nasales inferiores. Esos son huesos pares. Y los impares son el vómer y el maxilar inferior, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los huesos de la cara. Hoy que ya los nombramos, podemos pasarnos al atlas. Muy bien. Entonces aquí tenemos también los huesos faciales. Aquí tenemos los huesos faciales y entonces los primeros son los huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz, miren, son estos dos que forman el puente de la nariz. Son dos huesos pequeños que son mediales a las órbitas. Son aplanados y rectangulares. Protegen el acceso superior de la cavidad nasal y ahí se insertan músculos de la expresión facial. Y es en estos huesecitos que es donde se apoyan generalmente los lentes. Ya de ahí, ¿qué forma la nariz? Es cartílago. Ya lo vamos a ver más adelante, que lo que forma la nariz realmente es cartílago, no es hueso. Luego tenemos los huesos lacrimales, que son estos que están acá. Permítanme. Ahí tenemos los huesos lagrimales. Son dos huesos delgados que tienen forma como que si fuera uña, ¿verdad? Son los más pequeños de la cara y están posterolateral a los propios de la nariz, ¿verdad? Aquí está el de la nariz, miren, que es anterior y medial. Y aquí está el lacrimal, que es posterior y lateral. Y recuerdan que mencionamos que el hueso lacrimal tiene la fosa lacrimal, que es un túnel vertical. Ahí se aloja el saco lagrimal, que es la estructura que acumula, las lágrimas y las vierte en la cavidad nasal, acá, en la fosa lagrimal. Luego tenemos los huesos palatinos. Estos huesos palatinos están en la parte posterior, aquí. En la parte posterior, son en forma de L y están en la parte posterior del paladar duro. Forman parte del piso y las paredes laterales de la cavidad nasal. Si nosotros lo giramos, vamos a hacerlo más atrás. Entonces ahí vemos, miren, el hueso va a estar en la parte, formando parte lateral y la base de la cavidad nasal y forma la última parte del paladar duro de la cavidad oral, ¿verdad? Entonces estos huesos tienen forma de L. Aquí, digamos, así más o menos podemos distinguirle una forma
de letra L. Entonces, las placas horizontales, que son estas, son las que articulan con los huesos palatinos, ¿verdad? Entonces, esto sería, perdón, las placas horizontales articulan con el hueso maxilar, ¿verdad? Para formar el paladar duro. Ahora tenemos los cornetes nasales inferiores, que son estos que están acá. Son dos, ¿verdad? Estos están debajo de los cornetes nasales medios del etmoides, ¿verdad? Son cilíndricos también y constituyen parte de la pared lateral e inferior de la cavidad nasal. ¿Bien? Entonces ustedes pueden ver que estos huesos forman huequitos dentro de la cavidad nasal. Entonces sirven para arremolinar y filtrar el aire inspirado antes que ingrese a los pulmones. Aquí tenemos el de un lado y aquí está el del otro lado. Luego la parte inferior y posterior del tabique nasal está formado por un hueso que es el vómer. Vamos a dar vuelta, es este hueso que tenemos acá. Si lo sacamos, el vómer es un hueso triangular del piso de la cavidad nasal. Se articula arriba con la placa perpendicular del etmoides y con el esfenoides, y abajo con ambos maxilares superiores y los palatinos. Entonces forma la porción inferior de la parte ósea del tabique nasal. El vómer, ¿verdad? Ahí la tenemos. Vamos a girar. Entonces ahí está, miren, parte inferior y posterior de la cavidad nasal. Muy bien, ahora veamos los huesos maxilares superiores, que son estos dos. Son dos huesos, ¿verdad? Y están unidos en la línea media, aquí en este punto, ¿verdad? Entre la cavidad nasal y la boca se unen los dos huesos. Si estos no se unen, al momento del nacimiento forman lo que es el paladar hendido, ¿verdad? Los maxilares superiores forman parte del piso de la órbita. Miren, aquí están parte del piso de la órbita y las paredes laterales y el piso de la cavidad nasal, ¿verdad? Paredes laterales y piso de la cavidad nasal. Y la mayor parte del paladar duro, ¿verdad? Nosotros lo tenemos acá. Esto es parte del maxilar, ¿verdad? Entonces, el paladar duro es el techo óseo de la boca, ¿verdad? Y precisamente estas estructuras que forman el paladar, ¿verdad? Duro, se llaman apófisis palatinas. Y bueno, aquí lo que falta es la placa horizontal del hueso palatino, ¿verdad? Para completar el paladar duro. Dentro del maxilar hay un seno también, un gran seno. Miren, aquí está, hoy sí podemos observar el seno, que es el hueco en el interior del hueso maxilar, ¿verdad? Por eso es cuando estamos agripados, nos duele toda esa zona por la gran acumulación de moco. Luego tenemos las apófisis alveolares. Estas son las apófisis alveolares, esta zona que está aquí coloreada, que tiene estos colores, esas son las apófisis alveolares y contienen los alvéolos. Alvéolos o conductos alveolares, que son las cavidades para las piezas dentarias, para los dientes, ¿verdad? Y posterior a ese es que está el paladar, la apófisis palatina, para formar el paladar duro. Luego, en la parte anterior, abajo de la cavidad orbitaria, el hueso maxilar tiene este foramen. Se llama foramen infraorbitario,
¿verdad? Lo vemos, miren, aquí está el foramen infraorbitario. Es porque está en la parte inferior de la cavidad orbitaria, ¿verdad? Y también hay otro foramen prominente, el foramen incisivo, que está, creo que aquí no se logra ver, no se ve, pero estaría aquí detrás de la pieza dentaria del incisivo. Aquí le pone fosa incisiva, pero tendría que estar en la parte posterior. Una última estructura asociada con el hueso maxilar y el esfenoide es la fisura orbitaria inferior. ¿Verdad? Que hay una fisura que es esta, miren, la fisura orbitaria inferior, que aquí realmente no se puede, pero sería esta zona de acá. La superior, si ustedes se recuerdan, es la que está entre las dos alas. Entonces, la inferior, esta es la que se forma en esta región. Entre el maxilar, aquí, entre el maxilar y el esfenoide. Esa es la fisura orbitaria inferior, ¿verdad? Ya habíamos dicho que esta de acá es la superior. Ahí vemos, ¿verdad? Porque una está más arriba que la otra. Ya lo vamos a ver un poquito más cuando veamos la cavidad orbitaria. Luego tenemos los huesos cigomáticos, que son dos también. Son dos huesos que forman la prominencia de las mejillas o el pómulo, perdón. Y se articulan con el frontal, se articulan con el maxilar, se articulan con el esfenoides y con el temporal. Aquí vemos que con el temporal forman el arco cigomático y también articulan con el esfenoides, ¿ya? En esa región, ¿verdad? Entonces, la estructura que vemos aquí en el cigomático es la apófisis temporal. Vean ustedes que los huesos, el nombre de la apófisis es la palabra apófisis más el nombre del hueso con el que se unen. O sea, en el caso del hueso temporal se llama apófisis cigomática y en el caso del hueso cigomático se llama apófisis temporal. Y juntos forman el arco cigomático. Y luego el hueso impar y el único móvil de toda la cara es la mandíbula o el hueso maxilar inferior. Es el más grande y fuerte de la cara. Aquí tiene dos regiones, una región horizontal que es la morada, que es el cuerpo, ¿verdad? Y esta región que son perpendiculares, que son las ramas, que son estas verdecitas, ¿verdad? Que es donde, que van hacia arriba. Entonces, en la zona en la que se curva, acá, sería el ángulo de la mandíbula. En la zona donde se curva el cuerpo para formar la rama. Ahora tenemos aquí las dos apófisis, la apófisis condilia o cóndilo, ¿verdad? Que es con el que se articula con el hueso temporal, ¿verdad? Y si ustedes ven en la parte anterior al cóndilo tenemos esta otra apófisis, es la apófisis coronoides. Aquí se inserta el músculo temporal, que es el músculo de la masticación. Luego lo vamos a ver. Y entre ellas dos está esta depresión, que es la escotadura mandibular, ¿verdad? Entonces tenemos la posterior, apófisis condilia, la anterior es la apófisis coronoides y la depresión entre ambas es la escotadura mandibular. Luego tenemos en el cuerpo la apófisis alveolares y los alvéolos, ¿verdad? Que son los espacios donde caben los dientes inferiores, ¿verdad? Luego hay dos forámenes. El foramen mentoniano, que está debajo del segundo premolar, y el foramen mandibular, que ese lo vemos acá en la cara interna de las ramas, en la superficie medial de las ramas.
Y el foramen da origen a un conducto, que es el que vemos acá, que es el conducto mandibular, que va de forma oblicua. Muy bien. Entonces, con eso terminamos de ver los huesos de la cara. Sigamos en la presentación viendo las características del cráneo, ¿verdad? ¿Tienen dudas, jóvenes? ¿Alguien que quisieran que repita? Pueden ir haciéndome las observaciones. Bueno, primero, ¿cómo está conformado el tabique nasal? En sí, la cavidad nasal es un espacio, ¿verdad? Dentro de la cabeza y está dividido en dos fosas nasales, la fosa derecha y la fosa izquierda. Y estas fosas están divididas a través de un tabique, que es el tabique nasal. Ustedes lo tienen aquí. Ese tabique está formado por hueso y cartílago. ¿Cuáles son los huesos que conforman el tabique? Bueno, uno es la placa perpendicular del etmoides, ¿verdad? Este es un hueso. El otro es el hueso facial, que es el pomen, ¿verdad? Y lo otro es que el tabique está formado por el cartílago del tabique. Son los tres componentes del tabique nasal. Dígame. Yo tengo una duda, licenciada. ¿La desviación del tabique No sé se si da han por algo? escrito o quieren hacer una pregunta, pueden hacerla. Está hablando la compañera Lick, no sé si no la escucha. No, no le No sé si escucho. ahora sí me escucha. Si no puede escribir en el chat, veamos. Sí, porque no puedo escucharla, a menos que si gusta habilitar nuevamente el micrófono. Bueno, si no, aquí está. La desviación no necesariamente tiene que ser por algo genético, porque también se da cuando hay golpes, cuando hay accidentes. Ujú. Puede ser por eso también. Y de hecho aquí dice, ¿verdad? Que la mayoría de las rupturas de los tabiques se refiere a una lesión en el cartílago del tabique y no los huesos propios de la nariz, ¿verdad? Pero si en dado caso el hueso no divide, digamos, a las dos cavidades iguales, pudiera ser genético o pudiera ser por algún accidente también, ¿verdad? Pero aquí cuando dice que, aquí en la correlación clínica dice, un tabique nasal desviado es el que no se encuentra en la línea media de la cavidad nasal, o sea, que está desviado hacia un lado. O sea, hay una fosa más grande que la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tabique fácilmente se puede lesionar, se puede romper, entonces se quiebra y entonces se desvía, ¿verdad? Cuando, cuando el tabique nasal se repara, los huesos y el cartílago se desvían hacia un lado o hacia el otro. O sea, puede haber un golpe, los huesos son delicados, entonces cuando este se repara, acuérdese que cuando un hueso se repara tiende a hacerse más gruesecito, entonces no va a quedar como bien alineado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es el problema? Porque el aire no fluye bien. No fluye suficiente cantidad de aire y tampoco no fluye de manera adecuada como para filtrarse, como para
para pasar fácilmente, entonces la persona puede ser propensa a problemas gripales, a congestión, a sinusitis crónica, cefalea, dice, porque no ingresa la suficiente cantidad de oxígeno, ¿verdad? Entonces puede originar infecciones, pero que pueda ser genético, pudiera ser, pero yo creo que más bien lo genético no dificultaría, dependiendo, ¿verdad?, de cada persona, porque, bueno, si son asmáticos, sí es necesario el buen flujo. Katia Rivera. Sí, es que le comentaba porque, no sé si me escucha. No le escucho. O no sé si por equivocación había levantado la mano. No, sí, sí No, quería sí, hablar, la pero verdad no sé si me es que sí está escucha. hablando, pero no sé por qué no la escucho. Es que no, ajá, no, no. Es la misma compañera que escribió, ¿verdad? Bueno, Sí, qué pena que no podemos escucharla, pero puede escribir y nosotros leemos el mensaje. Muy bien. La otra estructura característica del cráneo es la órbita. Entonces, la órbita está conformada por varios huesos. Las cavidades orbitarias alojan al globo ocular y a las estructuras asociadas como los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos que rodean el ojo, ¿verdad? Entonces hay varios huesos de la cabeza, son 7 huesos de la cabeza que participan en la formación de esa cavidad. En el techo de la órbita participa el hueso frontal y el esfenoides en el techo de la órbita. Luego, el hueso cigomático y el esfenoide forman la pared lateral, que es la que vemos acá. Después están el maxilar superior, el cigomático y el palatino conforman el piso de la órbita, que es esta. Aquí vemos el palatino, un pedacito. Aquí está cigomático, maxilar y el palatino. Y el maxilar superior, el hueso lacrimal y el etmoides y el esfenoides conforman la pared medial de la órbita, ¿verdad? Ahora, ¿qué aberturas se asocian en la cavidad orbitaria? Bueno, primero tenemos el foramen óptico, que es el que está acá más arriba de todos, foramen o conducto óptico u orbitario. Luego está la fisura orbitaria superior, inmediatamente abajo de él. Y luego está la fisura orbitaria inferior. Tenemos además el foramen supraorbitario, que es el que tenemos aquí arriba, que puede ser foramen o escotadura, y la fosa lacrimal, ¿verdad?, que está en el hueso lacrimal. Luego, todos los forámenes son agujeros por donde pasan diversas estructuras, como los nervios, los vasos sanguíneos, y está inclusive el foramen magno, ¿verdad?, donde pasa la médula espinal. Hay un cuadro en el cuadro 7.3 donde están todos los forámenes, en dónde se ubican y cuáles son las estructuras que lo pasan. Como les digo, ese cuadro resumen lo van a aprender más en el nervioso. Ahora, ¿qué otras características distintivas de la cabeza hay? Bueno, primero tenemos las suturas. Y es que las suturas son articulaciones inmóviles, ¿verdad?, que mantienen movido a los huesos. Normalmente las suturas tienen el nombre de los huesos a los que unen, ¿verdad? Y hay muchas suturas. Por ejemplo, está la sutura esfenoparietal, que es la que une el hueso esfenoide con el parietal. Pero hay unas suturas que tienen como sus nombres propios, ¿no? Entonces tenemos la sutura coronal, que está relacionada en el plano frontal como que si fuera una corona. Yo no sé por qué me hace esas líneas tan feas. Licenciada, una pregunta. Sí. Digamos, las fontanelas son los espacios, digamos, como que lo que nosotros le decimos, así a los salvadoreños, la molleja, creo, ¿verdad?
La mollera, ajá. La mollera. Ajá. Bueno, y si digamos al crecimiento, no sé si no se completamente cierran, puede causar algún problema en algunas lesiones. O digamos también si la sutura sagital, por ejemplo, presenta alguna lesión, o sea, puede causar algún problema. Me refiero a que si es algo frágil en ese aspecto. Pues sí, ¿verdad? Las fontanelas, pues sí, las vamos a ver más adelantito. Son puntos blandos. Acuérdense que son puntos en los que no está totalmente osificado. Ustedes pueden ver acá. Las fontanelas son tejido mesenquimatoso o a veces cartílago. Acuérdense que estos huesos del cráneo, como son huesos planos, se recuerdan, tienen la osificación intramembranosa. Entonces, estas fontanelas son normales porque eso es lo que le da flexibilidad al cráneo y permite el paso del bebé por el canal del parto, ¿verdad? Sin que se quiebre. Entonces, y luego que en el crecimiento rápido que se da en el bebé, entonces tiene un crecimiento acelerado del cerebro. Entonces, estas porciones que no están osificadas ayudan a que se dé ese crecimiento, es decir, que el cerebro va creciendo y entonces el cráneo se va también creciendo y se va estirando, ¿verdad? Entonces, estas fontanelas tienen su etapa normal para su cierre. Vaya, por ejemplo, la fontanela anterior, que es esta fontanela prominente, que está en la parte anterior, que es la que vemos acá, en la parte anterior del cráneo, entre el hueso frontal y el parietal. Miren, aquí se ve que el hueso frontal son dos huesos. Ahí está la sutura coronal, ¿verdad? Que se osifica al final, esa ya no se ve. Entonces, la fontanela anterior, esta se cierra de los 18 a los 24 meses, o sea, llega hasta los 2 años. La posterior cierra a los 2 meses de nacimiento, es una que está más pequeña entre los parietales y el occipital. Las anterolaterales, que están entre los parietales y los temporales y el efenoide, cierran a los 3 meses. Y las posterolaterales cierran al 1 o 2 meses después del nacimiento, pero dice que no se cierra del todo hasta el año de vida. Entonces, es normal, ¿verdad? Que se tarde. Sí, eso implica que el cráneo es más delicado. Y si hay alguna enfermedad, pues también pueden verse afectados. Ahora, con el caso de que si no se cerraran después de eso, pues yo creo que pues sí, tendría que ver. Aquí en el caso de tórtora no lo especifica que qué sucede si no llegan a osificarse totalmente, ¿verdad? Yo creo que en la mayoría de veces pasa que están osificados, ¿verdad? Pero si no, pues lo que pudiera pasar es que esas zonas pues llegan a ser como siempre más delicadas, ¿verdad? Habría que, yo les digo, no he estudiado exactamente sobre los problemas que pudieran suceder si estas fontanelas no se cierran después de su tiempo normal. Muy bien, parece que alguien, Carmen Arely. Sí, Lynn, ¿me escucha? Sí. Con Sí, respecto pues. a lo que estaba diciendo, yo había leído de que una de las enfermedades que produce el no cerrarse la fontanela es la hidrocefalia, o sea, que puede indicar hidrocefalia el hecho de que no se cierre al tiempo que tiene que ser. Entonces hay acumulación de líquido, ¿verdad? Sin duda esto trae problemas en la homeostasis del cerebro, ¿verdad? Del encéfalo. Y eso pues sí, obviamente tiene problemas cognitivos, o sea, tendría problemas, no cognitivos, perdón, sino que neurales. Porque cuando el cerebro tiene más líquido,
las neuronas se ve afectado su funcionamiento. Dígame, Néstor. Sí, licenciada, una pregunta. Respecto al cierre de las fontanelas, ¿hay alguna de ellas que tenga un mayor peligro si no se cierra a tiempo? ¿O las tres tienen una igualdad de riesgo? Yo creo que la más grande sería la que diera mayor problema en dado caso no se cierra, ¿verdad? Que sería la anterior. Y que de hecho es la que tarda más en cerrarse, ¿verdad? Esa sería. Y que precisamente esa es la que está relacionada con lo que dijo la compañera, ¿verdad? Que con eso de que la gente dice que se le baja la mollera, ¿verdad? Es precisamente de esa fontanela. Muy bien. Bueno, solamente para terminar de mencionar, en el caso de las suturas, quizás vamos a regresar aquí a esta imagen que están más cerca. Tenemos, ¿verdad? La sutura coronal, que es la sutura que encontramos entre el hueso frontal y los dos parietales. Luego tenemos la sutura sagital que conecta con los dos huesos parietales, esta que vemos acá. Y luego tenemos la sutura lambdoidea. La sutura lambdoidea es la que conecta los parietales con el occipital, que creo que no tenemos una vista de esta. Aquí tenemos este como triangulito que forma la sutura lambdoidea, es porque se parece a la letra griega lambda, ¿verdad? Entonces por eso se le puso ese nombre, lambdoidea, ¿verdad? Y luego tenemos los senos. Voy a pasar rapidito. Aquí los senos paranasales son cavidades de los huesos craneanos, ¿verdad? Estos se van formando, dice, porque la mucosa nasal va creciendo rápidamente. Entonces, se va como metiendo, por así decirlo, en los huesos. Entonces, el hueso forman esos espacios para que la mucosa pueda entrar. Entonces, los senos tienen la función, ustedes ven, miren, aquí están los senos frontales, que son los azules, los maxilares, que son los amarillos, los rojos, que son los etmoidales, y aquí tenemos el verde, que es el esfenoidal. En todos ellos hay tejido mucoso que produce moco. Entonces, eso ayuda a que la nariz o que la cavidad nasal tenga el mucus adecuado. ¿Por qué es necesario un tanto moco? Por lo que dijimos, es necesario que el aire al entrar se humidifique, disminuya su temperatura y sea filtrado. Entonces el moco es el que atrapa el polvo, el polen y toda otra partícula que pueda venir en el aire. Y ustedes ven que los senos tienen sus desembocaduras con la cavidad nasal. Miren, aquí está la desembocadura del esfenoidal, aquí está el del etmoidal, el del frontal, el del maxilar, ¿verdad? Y aquí está el del conducto nasolacrimal. Por eso, si uno está viendo una película o está llorando, le salen lágrimas hasta por la nariz, ¿verdad? Por el conducto que hay. Miren, aquí está la desembocadura del conducto nasolacrimal, pero aquí está la desembocadura, miren, de todo los senos, y es ahí donde drenan el moco, ¿verdad? Ahora, los senos también cumplen una función de cámaras de resonancia, le dan eco a la voz, y por eso es que cuando estamos agripados y estas cámaras están llenas de moco, nuestra voz cambia, ¿verdad? Hablamos diferente, cambia nuestro tono de la voz por el exceso de moco. Muy bien. Ahora pasamos a los huesos del oído, ¿verdad? Que son el martillo, el yunque y el estribo, para mencionarlos, ¿verdad? Realmente aquí Tórtora no los pone. De hecho, algunos los incluyen en el esqueleto apendicular. Y pues aquí nosotros en el axial, Tórtora lo incluye en el axial, pero no lo describe,
¿verdad? Pero aquí tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Nosotros vamos a ver el funcionamiento del oído, pero más que todo el nervioso, los nervios. Luego tenemos el hueso hioides. Esto es un hueso, como ustedes pueden ver, en forma de U. Y fíjense que este no articula con ningún otro hueso, porque este está suspendido en la apófisis estiloides del hueso temporal por ligamentos y músculos y está en la cara anterior del cuello, ¿verdad? Este hueso brinda sitios de inserción para muchos músculos. De hecho, aquí en esta imagen lo que se ve es que aquí se está nombrando los músculos que se insertan en el cuerpo del hioides. De hecho, la parte horizontal central es el cuerpo del hioides y las apófisis que están laterales son las astas. Y hay dos astas, miren. Una que son las astas mayores, que son las más largas, y las otras que son pequeñas son las astas menores, ¿verdad? Y este hueso pues se fractura durante el estrangulamiento y cierra, ¿verdad? La tráquea, que estaría posterior al hueso hioides. Muy bien. Después, cuando pasemos al atlas tridimensional, vamos a verlo, a dónde está, cómo está suspendido. Pasemos ahora a la columna vertebral, ¿verdad? La columna vertebral también se llama espina dorsal y está formada por 33 vértebras al momento de nacimiento, pero luego algunas de estas se fusionan y llegan a ser 26 en un adulto. Se fusiona el sacro y el coxis, ¿verdad? Aparte de las vértebras, ustedes pueden ver que entre los cuerpos de las vértebras está esta almohadilla de cartílago que se llaman discos intervertebrales porque están entre las vértebras. La columna es el 40% del peso corporal total, ¿verdad? Mide unos 71 centímetros en los varones adultos y 61 centímetros en las mujeres adultas en promedio. Es una vara fuerte y flexible con elementos que pueden moverse hacia atrás, hacia los costados y puede rotar. Y si ustedes recuerdan, tiene un conducto que vemos acá que rodea a la médula espinal, ¿verdad? Para protegerla. Sostiene la cabeza y es el punto de inserción para las costillas y la cintura pelviana y los músculos de la espalda y los miembros superiores. O sea que tiene relación, ¿verdad? Con todo el esqueleto apendicular. Muy bien, ahora, la columna tiene regiones. Tiene regiones. Son distintas regiones. La primera región, que es esta aquí, la superior, que las vértebras ven ustedes que son más pequeñas, esta es la región cervical. Son 7 vértebras, ¿verdad? Es la primera región. Luego tenemos esta región, que es la región torácica. Son 12 vértebras y son las que están atrás de la caja torácica y las que se articulan con las costillas. Luego tenemos esta otra región, que es donde las vértebras ustedes ven que son más grandes, son más gruesas. Esta es la región lumbar y son de ese tamaño porque soportan el peso del cuerpo. Y luego tenemos el sacro, que este es el que se fusiona en la edad adulta, y abajo del sacro tenemos esta última porción de acá, el piquito, que es el coxis, ¿verdad? Tanto la región cervical, torácica y lumbar son móviles, pero la región del sacro y el coxis no son móviles. Ahora ustedes pueden ver aquí en el centro de esta columna, en la imagen del centro, ven ustedes que la columna tiene unas curvaturas, ¿verdad? Estas curvaturas son curvaturas normales. Son curvaturas normales y son 4 curvaturas. Si ustedes ven, hay 2 curvaturas que son
convexas hacia la cara anterior. O sea que son abultaditas hacia la cara anterior. Miren, son estas dos. Estas curvaturas son la curvatura cervical, porque es de la región cervical, y la curvatura lumbar, porque es de la región lumbar. Esas son dos curvaturas convexas. Ahora, con otro color, hagamos las otras dos curvaturas normales. Estas curvaturas son cóncavas, o sea que son huecas hacia la cara anterior. Miren, está esta curvatura que es cóncava y esta otra que es cóncava, ¿verdad? Entonces, esta sería la curvatura torácica y la curvatura lumbar. Perdón, sacra. Sacra. La curvatura sacra. Es que tórtora aquí está mal escrito, le hace falta esa. Estas son curvaturas normales. Ahora, cuando el bebé nace no tiene las 4 curvaturas. Este esquema de tórtora no lo tengo yo. Pero cuando el bebé nace tiene una sola curvatura. Es una sola, ¿verdad? Porque el bebé ha pasado así como enrolladito. Ustedes pueden ver la imagen en tórtora. Tiene una sola curvatura. Y si ustedes ven, es huequita hacia la cara anterior, es cóncava la curvatura. Entonces, las curvaturas originales, las que se mantienen desde que nacemos, son las curvaturas primarias, o sea, que mantienen la forma original del feto. Entonces, en ese sentido, las curvaturas primarias son la torácica y la sacra, porque mantienen la misma concavidad del feto. Y entonces por eso esas dos son las curvaturas primarias. Ahora, las curvaturas secundarias son las que se adquieren después del nacimiento. A los 6 meses, cuando el niño empieza a sostener su cabeza, surge la curvatura secundaria cervical. Esa sería secundaria, ¿verdad? La cervical. Esas comienzan a formarse de 7 meses después del nacimiento. Y la otra curvatura secundaria sería la lumbar, que esta empieza a formarse cuando el niño empieza a caminar. Entonces se forma la curvatura lumbar. Y estas se terminan se completan a los 10 años. Ahí ya están totalmente desarrolladas las curvaturas. Entonces las primarias son la torácica y la sacra. Y las secundarias son las cervicales y las lumbares. Y son así, son secundarias porque se adquieren después del nacimiento. Ya cualquier otra curvatura de la columna es anormal, ¿verdad? Ya no es normal. Muy bien. Ahora veamos en los discos intervertebrales, nada más quiero, los discos intervertebrales, aquí lo tenemos abajo, el disco intervertebral, aquí está, este disco está entre los cuerpos de las vértebras adyacentes y constituyen un 25% de la altura de la columna vertebral. Ustedes ven, aquí los podemos observar que están entre los cuerpos, ¿verdad? Este disco tiene 2 partes. Un anillo fibroso que ustedes ven, miren que ese anillo pues forma círculos, ¿verdad? Y un núcleo pulposo, que es una sustancia interna blanda, pulposa, sumamente elástica. Entonces estos discos forman fuertes articulaciones. Ellos son los que absorben el impacto vertical, y estos pueden achatarse o ensancharse. Como durante el día se están comprimiendo, entonces se deshidratan. Por eso es que dice que en la noche somos un poquito más bajos
que en la mañana, porque en la mañana, como la columna no ha tenido presión porque estamos acostados, entonces los discos se rehidratan y entonces en la mañana pues somos un poquito más altos, ¿verdad? Ahora, acuérdense que los cartílagos son avasculares, a ellos no le entran vasos sanguíneos, entonces el aporte sanguíneo es de los vasos que llegan a los cuerpos de las vértebras. Desde ahí ellos captan los nutrientes o liberan sus desechos. Hoy sí, pasamos a las partes típicas de las vértebras, es decir, que en términos generales hay partes de las vértebras que son comunes en cada región, pero cada región tiene sus aspectos distintivos, entonces después los vamos a ir detallando. Entonces, la primera parte típica de la vértebra es el cuerpo. El cuerpo es la parte anterior, gruesa y con forma de disco. Tiene una cara superior, que es la que podemos observar acá, y tiene una cara inferior, ¿verdad? Que son rugosas. Ustedes pueden ver aquí que es rugosas, ¿verdad? Muy bien. Del cuerpo, aquí esta rugosidad lo que sirve es para que se inserten los discos intervertebrales, ¿verdad? Desde el cuerpo se proyectan hacia atrás unas apófisis, ¿verdad? Y esas apófisis forman el arco. El arco está formada, ¿verdad? Por, primero, dos apófisis cortas y gruesas que son los pedículos. Estos que están acá, me voy a borrar esta del cuerpo aquí. Entonces, los pedículos son estas dos apófisis cortas y gruesas que salen del cuerpo de la vértebra. Y estas se unen con dos láminas delgadas, que son estas dos. Esta es una lámina y esta es otra lámina. Entonces estas cuatro estructuras forman el arco, ¿verdad? Forman el arco. Y ese arco vertebral rodea la columna y forma el foramen vertebral, ¿verdad? El arco es el que forma el foramen vertebral, que aquí es donde se aloja o donde pasa la médula espinal, ¿verdad? Como todos los forámenes quedan alineados uno sobre otro, entonces ahí pasa la médula espinal y en conjunto es el conducto vertebral. O sea que una vértebra tiene el foramen vertebral y en conjunto todas las vértebras forman el conducto vertebral. Luego los pedículos tienen, dice, una concavidad superior y una concavidad inferior, que son las escotaduras vertebrales. Entonces ustedes pueden ver acá, miren, aquí tenemos la escotadura inferior, ¿verdad? Y aquí estaría, aquí me parece que esta sería la escotadura superior, ¿verdad? Entonces, con esas escotaduras, forman el foramen intervertebral, es decir, que cuando ya los vemos en conjunto, en la parte lateral de la columna, forman aquí estos forámenes, que estos son los forámenes intervertebrales. Vamos a acercar. Miren, estos son los forámenes intervertebrales. Por estos forámenes salen los nervios espinales. Los nervios que salen de la médula espinal atraviesan el foramen y se van a las distintas regiones del cuerpo, ¿verdad? Entonces es por esas escotaduras que tienen los pedículos en la parte superior e inferior. Luego hay apófisis. Son 7 apófisis o 7 salientes que salen de la vértebra. Entonces tenemos la apófisis espinosa, que es la posterior,
¿verdad? Que es en la unión de las láminas, sale esta apófisis posterior. Luego, de la unión del pedículo y las láminas, salen dos apófisis transversas, ¿verdad? Dos apófisis transversas. Y estos tres son puntos de inserción muscular. Luego tenemos 4 apófisis vertebrales que ayudan a la articulación de una vértebra con otra. Tenemos las apófisis articulares superiores, que son estas, y tenemos las apófisis articulares inferiores de la vértebra, que serían estas. Entonces, estas apófisis son las que ayudan a la articulación de una vértebra con otra. Aquí se va a articular con la superior y aquí se va a articular con la inferior, ¿verdad? Entonces tenemos apófisis espinosa, es una posterior, apófisis transversa, son dos, una a cada lado, las carías o las apófisis articulares superiores y las apófisis articulares inferiores, ¿verdad? Ahora veamos las características distintivas de cada región de la columna, ¿verdad? Fíjense que en el caso de la región cervical son 7 vértebras, se nombran de la C1 a la C7 y todas poseen un cuerpo pequeño. Ven ustedes que aquí hay un cuerpo pequeño, tienen arcos grandes. Aquí está, el arco es grande, ¿verdad? Y tienen forámenes transversos. Esto no lo vimos en la vértebra anterior, porque estas tienen forámenes donde están las apófisis transversas, ¿verdad? Y luego tenemos la apófisis espinosa, que es bífida, es decir, que tiene 2 puntitas. De la C2 a la C7 tiene apófisis bífida. Solo la C1 no, pero la cervical 1 es otra vértebra especial, ¿verdad? Esta es la primera vértebra cervical y no posee cuerpo. ¿Ven ustedes? Aquí está vacío, ¿verdad? Se compone de un arco anterior y un arco posterior. Entonces, ven ustedes acá. Aquí está el arco anterior y el arco posterior. Distinguimos el posterior porque aquí está lo que debería ser la apófisis espinosa, ¿verdad? Entonces, luego tenemos que tiene 2 masas laterales. Veamos, espérenme. 2 masas laterales, que son estas que tenemos acá, y ahí tiene las carillas articulares superiores y tiene dos masas inferiores, que son aquí las carillas articulares inferiores. Entonces, en estas masas laterales es con las que se articula con los cóndilos del hueso occipital. Con estas masas laterales se articula con el cóndilo. Fíjense que no, aquí yo les he dicho mal. Esta región de acá es el arco posterior y esta es el arco anterior, donde están las masas laterales. Y las carillas articulares inferiores sirven para la articulación del atlas con la siguiente vértebra, que es el axis, ¿verdad? Entonces, bueno, y atlas se le da ese nombre porque acuérdense que en la mitología griega, Atlas tiene el mundo sobre sus hombros. Entonces, en este caso, el Atlas es el que pues sostiene toda la cabeza, ¿verdad? Entonces, porque es el que se articula directamente con el hueso occipital. Entonces,
Por eso es que se llama atlas a esta primera vértebra. Luego, la segunda vértebra cervical, que es la C2, se llama axis. Esta sí presenta un cuerpo. Y lo especial de este es que miren, del cuerpo sale esta apófisis odontoides. Entonces, esta apófisis odontoides es la que se articula con el arco anterior del axis y forman como un pivote con el cual nosotros podemos decir no con la cabeza. O sea, es lo que permite el giro de la cabeza para decir que no. Ahora, para que comprendamos cómo se articulan estas dos vértebras, vamos a poner el atlas. Vamos a dejar de presentar y vamos a compartir el atlas. Muy bien, entonces aquí ya están viendo, ¿verdad? Vamos a irnos a la región de la columna. Ay, perdón. Ay, tenía ganas de estornudar. No la vamos a ver bien acá. Vamos a buscar. Vamos a poner atlas C1. Sí, no sé si puedo poner la columna por regiones. Aquí está el atlas. Y miren, es el axis. Miren que aquí está con ligamentos. Vamos a ver. Sí, no, aquí está el axis, miren. Aquí está el cuerpo y de él sale la apófisis odontoides. Entonces, esa apófisis odontoides es la que se introduce o incrusta. Pero quiero ver, perdonen que estoy moviendo esto. Porque no, pero es que no, aquí no. Quiero ver si podemos. Sí, pero es que aquí no me pone las vértebras. Aquí tiene que ser. Vamos a ver cómo estamos aquí. Vamos a ver si así podemos verlo. Lástima que no puedo ver realmente cómo se articulan estas dos vértebras. Pero aquí tal vez. Entonces, aquí ven ustedes que ahí está, miren, ahí está la apófisis odontoides en el arco anterior del atlas. Entonces, con esa articulación, como ahí hay ligamentos, ¿verdad? Que lo mantienen unido. Entonces, con esa articulación es que nosotros podemos decir que no. Vaya, si ocultamos a los... Ay, ahí está, esa era la clave, ocultarlo. Entonces, aquí ven ustedes cómo se articulan las dos vértebras, ¿verdad? Entonces, esta articulación es la que nos permite decir que no. Aquí pueden ver ustedes los forámenes transversos y la apófisis espinosa bífida, ¿verdad? De esta región. Luego que la vértebra cervical 7 tiene una apófisis espinosa prominente. Permítanme. Ustedes pueden ver, toda esta es la región, esta ya sería la séptima vértebra cervical, ¿verdad? Por eso miren la apófisis espinosa bífida, porque ahí va un ligamento, miren.
el ligamento nucal, hasta la séptima vértebra, que tiene una apófisis odontoides prominente, ¿verdad? Luego tenemos la región torácica. En el caso de las vértebras torácicas, quizás veámoslo aquí de una sola vez. Aquí las vértebras torácicas se caracterizan, bueno, son 12, ¿verdad? Son de la T1 a la T12. Son grandes y aplanadas lateralmente y las apófisis espinosas se dirigen hacia abajo. Por eso ven ustedes, la apófisis espinosa va hacia abajo. Vamos a tratar de... no sé cómo poder hacer esto. Esta es la apófisis espinosa que va hacia abajo. La otra característica de estas son las fositas o facetas costales, cualquiera de los dos nombres, tanto superiores como inferiores. En estas fositas costales es donde se articula la vértebra torácica con las costillas, ¿verdad? Con las facetas costales. Y luego en la apófisis transversa está esta superficie articular que es lo que son los tubérculos costales, o sea que son las facetas que se articulan, perdón, la apófisis transversa tiene las facetas costales, es la superficie de articulación y se articulan con los tubérculos costales, ¿verdad? Y los cuerpos se articulan con la cabeza de la costilla y las apófisis transversas se articulan con el tubérculo de la costilla. Entonces, esa es la característica de las vértebras torácicas. Vamos a ver, la T2, lo que tiene es que estas carillas son más pequeñas. Las fositas o facetas costales son más pequeñas porque se llama semifaceta. La Tórtora lo distingue como semifaceta porque se articulan con dos vértebras, con dos costillas anchas. Las costillas se articulan con dos costillas. No, perdón. Las costillas se articulan con dos cuerpos vertebrales. Así es, ¿verdad? Voy a ver aquí en la caja torácica si podemos ver la articulación. Vamos a ver, vamos a seleccionar una vértebra con una costilla. Entonces ustedes pueden ver acá, miren, cómo la cabeza de la costilla se articula con el cuerpo de la vértebra y la apófisis transversa de la costilla se articula con el tubérculo de la vértebra. Quería moverla. Entonces ahí podemos ver cómo se articulan las vértebras y las costillas. Entonces, lo distintivo de esta región es que tiene las facetas costales para la articulación con las costillas. Ahora, en el caso de vamos a seguir con la columna. En el caso de las vértebras lumbares, ¿verdad? Estas vértebras son gruesas. Miren, sus apófisis son rectas, gruesas y cortas. Miren, la apófisis espinosa es recta hacia atrás, gruesa y corta. El cuerpo es el más grande de todas las regiones. Y el otro detalle es que las apófisis articulares superiores están hacia adentro. Vean. Y las apófisis articulares inferiores están hacia afuera. ¿Verdad? ¿Por qué son más grandes estas vértebras que las otras regiones? Porque soportan más peso. ¿Verdad? Soportan más peso.
¿Tienen alguna duda? Bueno, veamos aquí el sacro. El sacro de la columna, ¿verdad? Pues acuérdense que este es un hueso triangular, ¿verdad? Porque es más angosto en la parte inferior. Son 5 vértebras sacras que comienzan a fusionarse entre los 16 y los 18 años. Y se terminan de fusionar a los 30 años. Luego, la concavidad, aparte, acuérdense que la porción huequita, ¿verdad? Es la parte anterior, es lisa. Si ustedes ven, no hay aquí protuberancia, sino que es lisa. Solo se observan aquí unas pequeñas como líneas, tal vez, que era la parte de los discos intervertebrales. Entonces quedaron ahí esos pequeños rebordes que se llaman líneas. Y luego tenemos los forámenes. Estos son los forámenes sacros anteriores, ¿verdad? Luego tenemos en la porción lateral está el ala sacra, ¿verdad? Esta sería el ala sacra. Esta quizás aquí, solo el cuerpo le ponen, ¿verdad? Está formada por las apófisis transversas. Vamos a ver. Aquí están las alas sacras. Aquí en esta parte de acá, que serían las apófisis transversas de la primera vértebra sacra. Luego hay una superficie, en la superficie posterior, que es convexo, ¿verdad? Que es abultadito. Tenemos la cresta sacra media, que sería toda esta, que es la fusión de las apófisis espinosas. Luego tenemos las crestas sacras laterales, que sería esta, en esta región de acá, esta protuberancia de aquí que tenemos. Miren estas verdecitas que sobresalen. Estas serían las crestas sacras laterales, esta, una a cada lado, ¿verdad? Esta protuberancia de acá. Luego tenemos el conducto sacro. Bueno, los forámenes posteriores, ¿verdad? Los cuatro pares de forámenes posteriores. Y tenemos el conducto sacro, que es que es la continuidad de la cavidad vertebral. Luego, al final del conducto sacro, termina en esta abertura, que es el hiato sacro. Y a cada lado del hiato se encuentra un asta. Espérenme, vamos a ampliar. El asta sacra, que es esta. Estas dos prominencias a cada lado del hiato sacro. Esta región inferior y angosta se llama vértice. Y la región ancha superior se llama base. Y el borde de la base que está proyectado hacia adelante, que es este que está aquí, esta línea moradita, este se llama promontorio sacro, ¿verdad? Y detrás de la superficie, tenemos aquí la superficie auricular, que es esta, que es la que se articula con la pelvis. Miren, se llama caría auricular. Esta sí se llama auricular, porque es para la articulación entre el sacro y la pelvis, pero se llama auricular porque le encuentran forma de oreja. Luego está, detrás de esa superficie está la tuberosidad sacra, que es esta zona de acá. Y las apófisis articulares superiores del sacro, que serían estas. Esas son las apófisis articulares superiores. Esperen, vamos a subir esto. Perdón, vamos a bajarlo. Estas serían las cavidades articulares superiores y que forman la articulación lumbrosacra, ¿verdad? Luego, en la parte inferior del sacro tenemos el coxis, ¿verdad? En la última parte de la columna,
es triangular también. Está formado por la fusión de 4 vértebras coxígeas. De la C1 a la C4 se fusionan entre los 20 y los 30 años. La superficie dorsal, que es esta, ¿verdad? Acuérdense, esta sería la superficie dorsal. Tiene 2 largas astas coxígeas, que serían estas, que se conectan con los ligamentos de las astas sacras. No, perdón, estas son las astas coxígeas, las que están orientadas hacia arriba. Y luego tenemos sobre la superficie laterales están las apófisis transversas. Estas son las apófisis transversas del primer par, que son las más grandes, entonces son las más notorias, ¿verdad? Ese sería el coxis. Muy bien. Vaya, fíjense que en este punto de esta guía nos hacen falta las costillas y el esternón. Ahora, el esqueleto apendicular, digamos que como los huesos tienen menos detalles, es un poco más corto, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren que lleguemos hasta acá y vemos lo que son las costillas en la otra guía, el viernes. Y después vemos el esqueleto apendicular. No sé si les parece. Sí, está bien, licenciada. Está bien, Lick. Porque ya son las 11, ¿verdad? Y la jornada así larguita, pues,